Ya estamos aquí invitándoles a que se comuniquen, a que se reporten 918-1061. Gracias por acompañarnos. La página usted la conoce, www.horrordelanoche.tk. Repito, www.horrordelanoche.tk. T de Tito, K de Kilo. Invitación para que se reporten, para que se comuniquen 918-1061 en el Face, Horror a la Medianoche, el correo electrónico horrordelanoche@gmail.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Flavio. Buenas. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Mire, le llamo para platicarle una cosa que le pasó a una vecinita. A una vecinita. Allá por la Medguita, en el 88. Ajá. Y fíjese que estaba joven, ella estaba en la prepa o en la secundaria, algo así. Y dice que dormía en la parte de arriba de su casa y empezó a oír unas canicas, pero no les daba importancia. Entonces, así estaba todos los días oyendo canicas hasta que se quedó pensando y cayó a la cuenta que allá al lado pues eran puras muchachas que ya estaban en la prepa también y no había niños por ahí y con ella menos porque pues ella nomás vivía con sus hermanos, no tenía papá ni mamá. Entonces no tiene. Entonces dice que así pasó y que un día pues que estaba leyendo, siempre se ponía a leer. Ajá. Y se quedó dormida y dice que sintió que se fue por un remolino y empezó a sentir cómo se movía la cama, pero ella no podía despertar y no podía abrir los ojos y tenía mucho miedo y pues seguramente pensó en alguna oración o la dijo o algo y se despertó, pero pues no, ya había pasado, ya no estaba temblando la cama ni nada. Temblaba también la cama. ¿Mande usted? Temblaba también la cama. Sí, Ajá. le daban bien duro a la cama. Ya. Entonces, dice que así estuvo. Ay, unos días que ya hasta le daba miedo irse a acostar. Y lo que tenía que subir y el foco estaba mero arriba de la escalera y tenía que subir oscuro. Ay, dice, yo tenía un miedo de irme a dormir. Pues que así estuvo. La cama temblándole todos los días. Hasta el sexto día, dice que ella sintió una presencia como en los pies de la cama. Y lo mismo, la cama temblando y ella sin poderse mover y sin poder abrir los ojos. Y ella rezaba y ya, poco a poco se iba calmando la cama hasta que ya ella abría los ojos. Y al siguiente día ya estaba más cerca, la cama igual, moviéndose y la presencia más cerca de con ella y con una respiración pues dice que le daba miedo porque se ella pero pues más feo, más fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y que se le iba acercando hasta que ella lo sintió a un lado de ella y la respiración pues mucho más fuerte. Claro. Y entonces sintió en el pecho como que empalmó las manos y ¿sabes? Le oprimía bien duro el pecho y ella pensó, ay, Dios mío, pues empezó a rezar y ya, otra vez la soltó, pero en eso que abrió ya los ojos, como tenía la puerta con la mitad de vidrio, dice que alcanzó a ver una figura como con capucha. Sí. Y pues de negro, que no se le veía la cara, nomás el perfil y de negro, y así como un fraile, pero no era verdad, desde luego.
y que ella empezó a pensar, ay, Dios mío, pues yo creo que me estoy muriendo, me voy a morir, pues que se haga tu voluntad. Y en eso vio flotando a su papá, lo vio flotando y que le decía, reza hija, reza hija, reza mucho. Y ya, que ella al día siguiente pues estaba rezando, y al día siguiente ella empezó un docenario, y así siguió rezando hasta que ya se fue esa cosa. Pasaron los años, ya estaba casada, y dice que vivía aquí en el Morelos. Cuando otra vez le movieron la cama y empezó a sentir más o menos lo mismo, pero ya sabía el remedio, rezó y la dejó en paz. Pero fíjese que eso de las caniquitas no la ha dejado en paz, porque oye, y aquí la tengo a mi lado, ya, y dice que ella oye caniquitas, pero pues le llama la atención y no, porque como al lado hay niños, pero ya anoche, ¿a poco van a andar jugando los niños? Sí. Además, sí, claro. cuando andan jugando, ella oye que se ríen y corren los niños, y nada más oyen las puras canicas. Y cuando anda en la calle, se halla canicas, pero son negras. Se halla una canica, en su trabajo se halla otra canica, pero negras. Y dice, donde ella trabaja, pues es una guardería, y allí no debe de haber canicas. ¿Se imagina tanto niño chiquito? Sí, claro. Entonces, pues, no debe de haber. Y así, pues dice que ella sigue yendo las caniquitas y se las encuentra, pero dice que son canicas negras. Y sí me da miedo, pero pues yo ni las agarro, ¿sabe? Pero ya eso ya nada más es lo que le pasa. ¿Cómo ven? Qué pena, me da mucha pena. Porque eso de jugar a la ouija uno lo toma como muy a la ligera, como muy es un juego, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad... Pero ella no jugaba nada de eso. ¿Perdón? Ella nunca jugó a la ouija ni nada, no. Pero, a ver, espéreme. ¿Y no estuvo en el lugar donde estaban jugando? ¿Perdón? ¿No estuvo en el lugar donde estuvieron jugando? No. Ella vivía en su casa con sus hermanos. Ah, caray, entonces me perdí. Yo al principio oí algo de una ouija. Perdón. Perdón. No, está bien, no se preocupe. Ajá. No, vivía sola con sus hermanos, ella solita. Sí. Y le empezó a pasar eso de la canica. Eran huérfanos, de padre y madre. Ella estaba con sus hermanos, pero ellos vivían abajo y ella en la parte de arriba. Por eso oía que caían las canicas. La oía canicas adentro, le oía por la escalera. Pero no, ella nunca ha jugado nada de eso, no, ella no. Uh-huh. Inclusive es una señora pues muy tranquila, es piadosa la señora. No, yo no veo el motivo, el por qué. Pues a lo mejor cuando está uno joven, pues es más carambilla, ¿verdad? A lo mejor era desobediente, qué sé yo. Uh-huh. Por algo le pasó, pero no, ella nunca ha jugado nada de eso. ¿Cómo ve? Pues... Y luego, déjenme le platico también, que mi esposo, como iba antes a Durango mucho, pues era su trabajo de ir a Durango, y salía a diferentes partes de la República, de aquí de Aguascalientes, y de la República también. Uh-huh. Y al hotel que llegaba ahí en Durango, dice que también un día estaba acostado, llegó, pidió su cuarto y se fue a acostarlo luego porque iba muy cansado. Cuando le empezaron a mover bien duro la cama, y se levanta mi esposo bien asustado,
y se asoma abajo de la cama a ver quién se la mueve. ¿Y qué cree? Que era de cemento la base de la cama. Como las de hotel. ¿Cómo se la movían? Claro. ¿Verdad? Bueno, pues que se bajó bien asustado y le dijo al que estaba ahí en el hotel, pues que se la cambiara el cuarto, porque dice, ¿a poco ya te asustaron? Sí, ahorita te lo cambio. No, dice que lo mandó a otro cuarto, dice, no, creo que estaba peor. Dice que había una ventana que daba como a un pasillito como de medio metro o menos, pues daba a otra pared, no se veía nada. Dice, y que ya me estaba durmiendo cuando empiezo a oír unos gritos, pero gritos de horror y de miedo, de dolor. Dice, ¿vieras qué esos gritos? Dice que primero empezó a oír que aullaba un perro. Dice, se empezó a oír que aullaba un perro. Y me despertó y me asomé a la ventanita, pues no veía nada, pues daba a la pared. Y me volví a acostar, y cuando ya se volvió a acostar empezó a oír esos gritos. Dice, pero mira qué feos gritos. Y se me levanté y me asomé a la ventana y ya no se oía nada. Me volví a acostar y yo otra vez, dice, me hizo correr. Y lo mismo. Y me dijo el señor de ahí del hotel, no, Martín, no te asustes, aquí quédate a dormir, aquí, dice, ahí me dormí en un sillón. Ya no volví a ese hotel. Y dice, no, nomás vieras, ahí en ese hotel pasan muchísimas cosas. Uh-huh. Y me platicaba mucho de ese hotel, pero no, ya se me olvidó. Pero de eso hace como, ahora verá, unos 10 años, 14 cuando mucho. Ajá. Y le pasó eso por allá por Durango. Y sé el nombre del hotel, pero pues qué tal que no lo debo de decir. Por mí no hay problema, pero por los del hotel a lo mejor no les agrada mucho, Sí, mejor no, pero eso le pasó en Durango. Ajá. ¿Cómo dice? Y eso le pasó a mi vecinita. Wow. ¿Cómo ven? Qué cosas. Sí. Pues me da gusto saludarlo, señor Flavio, y lo dejo para ver espacio a que otras personas hablen. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Que descanse, señor Flavio. Buenas noches. Gracias, todavía me falta, pero gracias. Ándele, pues. Sí, todavía falta, oye. Fíjense, hace años que el programa empezó y una de las primeras historias que compartí con ustedes fue justamente de un caso de un hombre que andaba en el volante en el camión. Y llega a una especie de hotel, de posada, de cachimba, no sé cómo decirle, vamos a pensar así como dijo la señora, de hotel. Y llega y le dejan un cuarto, el cuarto de solo, ¿no? Y se lo dejan. Pero como que hacen una mirada así medio peculiar los del lugar. Y él, sin saber, va y se mete y se acuesta. Imaginen ustedes la escena de un hombre que llega cansado de la carretera, se alista para dormir, para descansar. Y apenas está acurrucándose en la cama, y Brooke siente que le tocan la espalda, como si alguien tocara su espalda, o pusiera su espalda contra la de él. Y él dice así como que, ups, ya me metieron a alguien aquí al cuarto, está ocupado, ¿qué? Pero sentía la espalda helada, fría. Se endereza, prende la luz, se incorpora. No había nadie. Sale más que espantado a la recepción y ya todo el mundo así como que ya lo asustaron. Sí, dígame, señor. No, fíjese que me acaba de pasar esto. No, señor, ¿cómo cree? Sí, yo no quiero ese cuarto. Ya después le platican que ahí mataron a la hija del dueño en ese cuarto. Y desde entonces les pasa a los que llegan y duermen ahí. Eso que él experimentó. Voy a la línea, ¿qué tal? Buenas noches. Nada,
libre el teléfono para que se comuniquen. Gracias por intentarlo, gracias por comunicarse. Y esto les platico, es una de las historias más añejas que yo he compartido del programa. Eso lo platiqué con ustedes, seguro les digo, peso contra tazones, en la primera semana en la que el programa empezó al aire. Uno de los casos del cual tengo conocimiento desde mucho antes de que yo incluso entrara a trabajar a radio. Llega llamada, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Mira, quiero que me hagas favor de mandarle luz a la señora Socorro Salinas. Socorro Salinas. La señora María Dolores González González. Y la señora Leticia Maldonado. Si me las pueden nombrar diario porque están muy malitas, por favor. Y luz para tu familia y para todos los que escuchamos. Muy amable. Muchas gracias. Les agradezco el favor de su atención, la invitación para que se sigan reportando, comunicando. No recuerdo, la verdad, si el día de ayer, ya en la parte final del programa, di lectura a esto y si ustedes lo llegaron a escuchar. Si no, no quiero pasar porque lo ignoré o algo, no. Buenas noches, pegado a la bocina, como diría Tres Patines, aquí como todos los días, dice Rogelio García de Monterrey. Nos envió un correo electrónico que les agradezco, le agradezco a él y les agradezco mucho a ustedes que nos acompañen. Saludos para todos los del Sotoboche que también nos acompañan noche a noche. Llegué llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Hijo, bájale un poquito, por favor. Mire. Mándeme. Sí, tengo pues un relato, ¿da? Que vino sucediéndonos esto en el 1976. 76. Sí, en el 1976. ¿En dónde? Mire, veníamos nosotros de Calvillo. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. Un año muy llovedor. Ajá. Llovió mucho para ese año. Sí, ese año llovió mucho, hubo reventaderos de puentes y todo eso, ¿da? Sí. Cuidado, mucha agua, íbamos a dar vuelta hasta Teocaltiche para llegar acá donde estoy hablando yo de Pabellón de Arteaga. Sí. Sí, señor. Entonces, mire, veníamos eso más o menos como de 11 y 12 de la noche, en la recta que está del South, a salir acá para el lado de las curvas que van a llegar para el lado de Milpillas, entrada a Milpillas. Ya, sí, cómo no. En esa recta. Ya ve que a mano derecha, yendo de aquí para allá, para el lado de Calvillo, hay una huerta de naranjos. Sí. Acá a la entrada de esa recta había una tapia, hacían una tapia, una construcción que se quedó construida a la cadena. Eran como 2 cuartitos ahí que había, que se quedaron esos ahí, estaban, no los acababan. Entonces, en esa ocasión veníamos toda la familia, éramos una familia que veníamos en el carro, más o menos éramos 9. Entonces, entrando a la recta de South hacia Aguascalientes, se empezó a ver un puntito blanco, pero ya al empezarse a ver más, se empezó a ver que era una mujer, con un vestido blanco, tipo novia, ¿verdad? Bien, todo así. Entonces, empezó el puntito a ir acercándose. Entonces, con la luz del vehículo, como iba bastante cargado, la luz quedaba, pero bien, se miraba bien lejote, se da, que venía la persona esa. Entonces, yo desde que empecé el punto a verlo, me puse cuidado al cuerpo, a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, mire, la persona iba como a más o menos unos 20-25 centímetros del suelo, o sea, no iba pisando el suelo, no iba moviendo los pies, no iba moviendo las manos, no se movía el velo ni nada, pero iba a una velocidad más o menos tantillo que de unos 70-80 kilómetros por hora, porque el espacio que recorrimos nosotros de donde se empezó a mirar a donde iba ella, más o menos fue el mismo espacio, o sea que iba a una velocidad tremenda, ¿verdad? Entonces eso fue lo que más admiró a todos. Entonces mire, era una mujer, llevaba las manos así como cuando las ponen que se mueren, que le ponen las manos así enfrente. En el pecho, sí. En el pecho, ándele así. Los pies, haga de cuenta que no iba como si fuera caminando, sino como si estuviera acostada, ¿verdad? Cuando se acuestan ya que quedan los pies así en relax acá o sea, no de forma de ir caminando, sino como extendidos hacia el frente, ¿verdad? Hacia adelante. Como una persona acostada, pero como si fuera parada, ¿verdad? Entonces, la piel era media
¿qué color de? Amarillosa, como del color de un alacrán. Sí, he visto la piel de un alacrán, ¿verdad? ¿Medio café? Media cafezosa, así, cafecita, tirando café amarillito, así. Pero en los ojos no tenía ojos. Era un boquete oscuro. En la nariz tampoco, era un boquete oscuro también. La boca la llevaba abierta, pero también era un boquete oscuro, que no le entró la luz, por cierto. Haga de cuenta como unos lentes de estos oscuros. Ya. Ándele así, los ojos y la nariz y la boca. Entonces, cuando pasó por donde estamos nosotros, no se hizo a un lado, sino que mi hermano venía manejando, venían mi papá y mi mamá al frente y otro hermano chico, y los demás veníamos atrás, ¿verdad? Yo tenía en ese entonces sobre 15 años. Entonces, ya cuando pasó por un lado del carro, yo todavía me asomé y la vi cuando pasó por un lado del carro. Y cuando pasó el carro me volteo hacia atrás y todavía veo la figura con lo que reflejaba la luz, ¿verdad? Que iba la mujer, pues, hacia el lado del South, ¿verdad? Entonces, pues, le dice mi hermano a mi papá, papá, ¿me regreso? Y le dice mi papá, no, hijo, ¿qué no vistes qué era? Entonces, ahí es esa mujer en ese entonces. Si haya habido alguien o estaría alguien en el South por allí, yo creo que esa mujer pasó por allí, ¿verdad? Pero pues como ya era noche, a lo mejor ya eran las costumbres en ese entonces, ya a las 9 de la noche ya la gente está, pues sí, acostada, ¿va? Recogida, como luego se dice, exactamente, sí. Ya no había nadie en las calles, ¿verdad? Y ya le digo, y pues así relatos que me han sucedido, y pues aquí en su casa también varias cosas, pero mire, ese es uno de los relatos que pues gracias ya usted me lo permitió, pues comentarlos, ¿verdad? Ese no sé si sería la Llorona o sabe qué sería, ¿verdad? Pero era ese personaje. Hasta la podría describir al 100% cómo era su cara y todo, porque incluso tengo una amiga que en esa edad estábamos unos jóvenes, pero cuando fuimos creciendo, ella y las facciones de la mujer que yo vi en esa noche, nomás que ella pues quitándole los ojos y poniéndole en la nariz y en la boca pues sí, el hoyo, pero oscuro, ¿verdad? Un hoyo oscuro. Hueco, pero no le entraba la luz hacia adentro. Porque ya ve que por ejemplo, una calabaza, si le quita usted, le hace huecos y le alumbra hacia adentro, se ve hacia adentro, ¿verdad? ajá. Y eso no se miró hacia adentro. O sea, en el espacio ahí se acabó la luz. En los boquetes de los ojos, de la nariz y de la boca. Y esa la vimos ahí en esa recta del South acá donde antes llegar a las curvas que van antes de llegar a la entrada a Milpillas. Y pues ese es mi comentario y mi relato. Luego le sigo comentando otros. Primero Dios, soy José de Jesús N. Esparza, su servidor. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Fíjate que me conozco gente de allá del Maguey. El South está a pie de carretera, está en la carretera. Y hacia el lado norte está el Maguey. Y por supuesto que conozco Milpillas. Y conozco historias de aquella parte, de aquella zona, ¿cómo no? Llega llamada, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Quería platicarte una vivencia, experiencia que tuve el día de ayer. Adelante, lo escuchamos. Soy taxista. Yo te he hablado en algunas ocasiones anteriores. Y ayer me salió un viaje hasta para el lado de Aranda. Me fui por Tepa. Ya. Y pasé lo que es Capilla Guadalupe, hasta San Ignacio, ahí fue la cuerda. Ajá. En mi regreso me tocó ver un accidente muy fuerte, pasando Valle de Guadalupe, ya de allá para acá, en un lugar que se hace llamado, lo llaman Arroyo Prieto. Me tocó auxiliar a dos pequeños que en el accidente pues sufrieron tal. Un pequeño todavía se lo llevaron con vida en la ambulancia, pero bueno, hola, ¿se le cortó? bueno, Hola. sí,
Te comentaba que una pequeñita, Sí. como de unos 8 años, al tiempo que la toqué, como que dio su último aliento. Uf. Y yo la toqué y le decía, le dije que le hablaba, trataba de hablar a ver si reaccionaba o se movía. Y simplemente sentí que fue su último aliento cuando precisamente cuando sintió mi mano en su rostro. Seguí atendiendo, seguí viendo allí, ayudando lo más que pude. Sus papás quedaron ahí, fue un accidente muy fuerte, con los cuerpos completamente destrozados. Otra niña como de 1 año, de unos 2 años, también igual, y un señor mayor. El detalle fue que ya después, cuando ya venía yo avanzando, porque ya dije, pues yo ya no tengo nada que hacer aquí, ahí nos vemos. Cuando yo venía avanzando, empezó a caerme todo el 20 en la inconsciencia de la persona que vendría manejando, no poner tantito conciencia y todo el problema, todo lo que había pasado. Y de repente en lo que vengo así pensando, empecé a hacer oración muy tranquilamente, muy en paz, rezando Padres Nuestros, Ave María, pero muy así, porque no sabe una vez más que hacia qué entidad de luz, como lo dices tú, encaminar. Uh-huh. Y de repente así sentí un flechazo dentro de mi, como si fuera mi mirada, y yo veía mi asiento trasero, el asiento trasero del taxi, y venía acompañado yo. Empecé a sentir que venía acompañado por la señora, por la niña que sentí su último aliento, por la bebita de 2 años. Mucho tramo de allá para acá yo sentí que venía acompañado. Y entonces sí traté de poner un poquito más de orden en mis oraciones, un misterio, y como que empecé a sentir que todo aquello empezó a disminuir. Más o menos yo creo avancé hasta Xotitlán, cuando empecé a sentir que ya todo aquello disminuía. Pero sí fue muy fuerte porque sentí como 3 veces ese flechazo dentro de mi cabeza. Desde hasta me fui a voltear por el retrovisor y voltear así de reojo hacia el asiento trasero y comprobar que no traía yo a nadie. Claro. Pero yo sentía que traía ahí a alguien. ¿Qué te parece? Wow. Qué triste, pero muchas de las veces nosotros así vivimos encuentros con esencias espirituales que ahí andan batallando y por alguna razón nos llegamos a encontrar, a topar con ellos. Y no los ubicamos, solamente sentimos y a lo mejor lo que experimentamos son unas ganas de rezar, de acercarnos espiritualmente a nuestra guía, a nuestra idea, a nuestro dogma, a nuestra fe, a nuestra creencia. Y no le damos más importancia. Para muchos entendidos saben que ese es el momento en el cual deben hacerlo porque hay alguien que lo está requiriendo y que lo está necesitando. Tarde o temprano se van a enterar quién fue. En ese caso creo que usted tenía primero el por qué y luego sintió la necesidad. Hay quienes sienten la necesidad y luego identifican el por qué. Así es, Claudio. Sí, porque me sentí, como has dicho estos días atrás de los comentarios que ha hecho la gente, me sentí en ese momento como el poquito aquel. En medio de la oscuridad. Y por eso, recordando todo lo que he estado hablando y lo que platicas, porque soy fiel radio escucha tuyo, empecé, fue yo creo donde dices que me cayó el 20. Uh-huh. Así es. Wow. Pues, qué triste. Como muchas cosas nos vamos a estar enterando. Accidente de tal persona, conocimos a tal familia y falleció X o Y, y así nos vamos enterando. Sí, fue lo triste, los niños, los pequeños, muy lamentable el accidente.
desgraciadamente una imprudencia total. Sí. Y les cambió su vida por completo, o les acabó la vida más bien. Y era todo lo que quería comentarte, Flavio. Quería platicarlo, compartirlo. Porque igual a lo mejor necesita uno sacarlo. Yo sigo sintiendo esa ansia, esa desesperación, ese decir. De querer hacer algo por un prójimo, por alguien, un ser. A lo mejor. Claro. Muchas gracias. Hasta luego, Flavio. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez ustedes se recuerden, y esto pasa aquí en Aguascalientes. Venía una familia, tengo entendido, de Miradores, de la Rodolfo Landeros, por ahí. Y vienen por Tercer Anillo de Boulevard Guadalupano hacia Esfuerzo Nacional. En esta dirección, de norte a sur. Viene la familia, de igual manera, una negligencia, algún descuido. Aparentemente, las cosas apuntan a que el que venía al volante venía con unas copas de más. Se le había pasado el nivel de alcohol en la sangre. Se le habían pasado las copas. Y pues tienen un accidente muy triste, así como lo dice el señor, muy lamentable, en donde la señora queda pues mitad dentro de la camioneta, mitad fuera de la camioneta, con los brazos colgando y estirados hacia afuera, muy triste. Yo me entero por el comentario, se accidentó una familia y la camioneta, etcétera, etcétera. Quedaron sobre el camellón, ahí donde hace como una curva antes de la Clínica 9, es bajada, etcétera, etcétera. Y después me habla una persona y me dice, ¿sabes qué? La familia que se accidentó era la familia de un compañero, de una compañera de uno de mis hijos en la secundaria. Y pues estamos yendo a los novenarios y muy triste. La familia pues quedó deshecha, quedó desgarrada, etcétera, etcétera. Igual un descuido, valorar poco la vida, y vienen los percances, los accidentes y luego las consecuencias duras, tristes, frías, lamentables. Voy al Face. Hola Flavio, buenas noches. Flavio, yo quisiera comentar una natación que fue como en el año 1980, a lo mejor es una ocasión. Mi padre tenía que pasar por un camino de terracería que estaba entre una barda de un rancho y del otro lado el río de los Remedios, que es por el Estado de México, entre Tepozotlán y Cuautitlán, Estado de México. Es donde se inunda, ¿no? Cuando llueve, a veces se desborda el río de los Remedios. Y una noche que mi padre salió del trabajo, dice que sintió como un aire muy fuerte. Volteó hacia el cielo y vio como una especie de pájaro, pero que las alas estaban muy grandes. Y notó que se veía como si fuera un hombre, pero con alas que hasta se movían los árboles que estaban a lo largo del río. Mi padre iba en su bicicleta y hasta él sintió el aire que hizo esa cosa que iba volando. Eso fue lo que mi padre me comentó. No dice más que el año de 1980. O sea, estamos hablando de que más o menos se acerca a aquel caso que nos contaron de unos oficiales de policía que estaban en persecución de un asaltante que había, pues ahora sí, cometido un ilícito, cometido un robo en una joyería allá por el templo de San Diego, por la Rivero y Gutiérrez. Y los asaltantes, esto fue en la madrugada, mañana, temprano, los asaltantes se vienen avanzando hacia el poniente de la ciudad, avanzando hacia el Jardín de San Marcos, y andaban en la persecución. Todavía eran las patrullas, esos Volkswagen, con una torreta enorme en el techo, y dicen que vio uno de los oficiales a una persona parado en el jardín. Dice, y ya se metió, ahí está, míralo, ahí está el asaltante. Y él se deja ir a quererlo agarrar, el cual estaba cerca de la puerta sur del Jardín de San Marcos. El que está, la puerta que apunta o que da hacia la calle Manuel M. Ponce.
Y al momento en que el oficial de policía se acerca para agarrarlo, de pronto se da cuenta de que el hombre, entre comillas, hombre que estaba ahí parado, no era el asaltante, aunque parecía que traía una gabardina. Todo esto lo entrecomillo, parecía que traía gabardina. Cuando lo agarra, cuando lo toca, lo que haya sido que estaba allí en el jardín, adentro del jardín, abre los brazos, que no eran brazos, que no era gabardina, eran alas, empieza a aletear delante del oficial de policía, el cual, asustado, se va hacia atrás. Fuc, 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 levanta el vuelo y se va, ante los ojos de un oficial de policía. Y esta historia me la platicó, nos la comentó al aire un hijo de ese oficial. Y corría finales de los 70s, quizá principios de los 80s. A través del Face, Vivi Hernández, un saludo, muchas gracias por escribir, por estar ahí enfrente de la bocina. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Fabio, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias por llamar. Gracias a usted por recibir nuestra llamada. Señor Flavio, es de suma importancia para nosotros tener conocimiento si hay alguna historia con referente a lo que es la Mariano Hidalgo o Mujeres Ilustres, ya que en algunas de nuestras casas no todos tenemos, esa oportunidad de visualizar o de ver o sentir cosas. Sin embargo, algunas de las personas de nuestros mismos hogares ven la presencia de una niña bajar o subir y se escuchan ruidos en algunas de nuestras casas, como les repito, y pues es de suma curiosidad el saber si hay algo o pasó algo en algún tiempo atrás. Mire, no tengo precisión sobre algún caso específico de la Mujeres ¿Mariano Ilustres, Hidalgo? De la Mariano Hidalgo. Hubo un asesinato de un oficial de policía, pero fue muy conocido y no llegó, me parecía, a Mujeres Ilustres, fue antes de llegar. Alguna vez, yendo a esa zona de la ciudad, de esas colonias, un niño hablaba, pero en su casa, que él recibe la visita de un amigo de la escuela secundaria, creo que era secundaria, y estaba platicando con él sentado en la orilla de la banqueta, y de pronto el vecino, el amigo, le dice: oye, ¿quién anda en la azotea? No, nadie. Dice: es que está una señora viéndonos. Ah, caray, y en eso voltea, y sí, efectivamente había una mujer en la azotea, que cuando voltea el de la casa, se hace hacia atrás, y ya no la ven. Entonces da el aviso: hay una persona en la azotea, y se sube el papá, no encuentra nada. Y en esa casa, exclusivamente en esa casa, veían a una mujer que salía del cuarto del fondo y se venía hacia el frente de la casa. Pero no puedo sustraerme ante la posibilidad de que haya habido algún accidente. Y por último, antes de que existieran esas colonias, periodistas, Mujeres Ilustres, Lomas de San Jorge, en aquella parte, más al sur, incluso tal vez más al sur de Lomas del Ajedrez, había una persona que salía a caminar con los amigos o con su familia, cuando jóvenes o muy niños, adolescentes tal vez, y de pronto, de ir diario, imagine usted que allá era la lomita, el arroyito, y luego otra peña, y luego había que subir el montecito, el valle, etcétera, etcétera, y lo conocían porque iban seguido, y de pronto, una familia, una aldea, no una familia, eran varios, y eran como varias chozas, y había personas, pero vestidas muy diferente a como nos vestimos usted y yo. Andaban vestidos como con taparrabos, describe él. Y se quedaron pasmados, ¿qué estamos viendo? Y duraron un rato viendo interactuar a las personas de ahí abajo, que no los tomaron en cuenta, y había niños, había mujeres, había hombres, o sea, había como una colonia, vamos a pensarlo así, con pocas casas, un caserío, pero vestidos muy diferente a nosotros. ¿Sabes qué? Vamos a avisar. Bajan de donde andaban, regresan a las casas, vuelven ya en bola, con más gente, con adultos y demás, al mismo lugar donde ellos habían estado, y era otra vez lo mismo: cerro, valle, arroyo, peña, etcétera, etcétera. Lo vieron nada más por un momento. ¿Qué es lo que puede estar pasando? No sé. Cuando apenas comenzaba a construirse aquella parte, yo me acuerdo, Lomas del Ajedrez empieza a entregar
cosa del 98, por ahí 97, 99, más o menos en esos años se empieza a entregar Lomas del Ajedrez. El programa empieza en el 2002, 2004, sí, en el 2004, si no me falla la memoria, y empieza a llegar reportes de que veían a una mujer en Lomas del Ajedrez, que no está tan lejos de Mujeres Ilustres, pero tampoco está tan cerca, y que la veían, escuchaban primero gritos desgarradores en ciertas calles, y luego se asomaban y no había nadie, pero los vecinos se pusieron de acuerdo que, escuchando el grito, ¡fum!, iban a salir todos, porque no era posible que llevaban varias noches de escucharse ese griterío y nadie viera nada. Al momento en que se oye, ya todos de acuerdo salen de diversas casas de aquí, de allá y de más allá, y vieron como una sombra, como que la agarraron, por decirlo así, desprevenida, se mueve rápido, como decía el señor, no caminaba, sino avanzaba, se mete entre unos carros, y de pronto ya no estaba entre los carros, sino estaba más allá, y se va al arroyo y ahí se pierde, ante la mirada de hombres, de niños, de mujeres, pero eso fue en Lomas del Ajedrez. Desconozco, con esto le digo, si hubo algo, como usted dice, y lamento que me diga, de extrema urgencia, que hubiera algún caso en Mariano Hidalgo. Sí, porque le comento, algunos de los mismos vecinos que hemos platicado, es curioso, tanto niños como adultos han visto una niña, pero una niña vestida de blanco, y coinciden las conversaciones, se escuchan ruidos, pero bueno, yo en lo personal, yo nunca he visto nada, pero sí me llamó mucho la atención, digo, y escuchamos su programa, lo felicitamos por esa ética profesional que tiene y todo el apoyo que nos brinda desde el momento en que nos escucha. Así que le agradezco muchísimo su fina atención y pues seguimos en espera y en búsqueda de algo que se relacione a nuestros. Y ojalá, exacto, y ojalá alguien tenga más datos que yo y nos pueda compartir. Claro que sí. Pues le agradezco mucho y que tenga usted muy bonita noche. Buenas noches. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes cuando fuimos a aquella parte de la ciudad? Hicimos una posada y anduvimos, avanzamos, Mariano Hidalgo la recorrimos y nos fuimos por de la Alianza y anduvimos en Alfil y anduvimos Lomas del Ajedrez y anduvimos por allá en Fundadores y noticieros, me acuerdo, anduvimos por las calles invitando a la gente pues al evento que íbamos a realizar ahí, pero no recuerdo haber escuchado historias de aquella parte. Llega llamada. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Yo le tengo un dato a la señora. A ver. Yo ahorita estoy un poco enfermo. Ajá. Yo era formaba parte de un grupo de corredores y allá arriba en Lomas del Ajedrez sí, hay una casa muy bonita pintada de blanco. Subíamos corriendo del estadio municipal, nos gustaba correr mucho, 10, 15 kilómetros, porque éramos profesionales. En ese camino esa casa tenía como una zanja, las que usaban antes las haciendas para que no se metiera la gente alrededor. Por fuera de esa zanja había un camino. Y nosotros en grupo, de a 2, de a 3, que no llegaban los compañeros, llegamos a ver a un señor con short, pero lejos, y con un niño corriendo. Y yo le decía, mira, allá va otro corredor, pero traía short, no le alcanzamos a ver si era taparrabo o algo. Exactamente es donde está, salías de ahí de donde está Sensata, ese camino del Cedazo. Salíamos del estadio a la compuerta que era del Cedazo, atravesábamos corriendo lo que es Sensata, un camino viejo de Tepetate, y subíamos hasta allá. ya. Íbamos a dar hasta Cobos y dábamos vuelta por donde es Mariano Hidalgo. La zona de tolerancia todavía estaba en la México, en el Ojo de Agua. Sí, claro. Todavía no la hacían allá. Entonces nosotros sí llegamos a ver ese señor con ese niño corriendo. Otras veces veíamos un coyote atravesado en el camino. Pero pues bendito sea Dios, te digo, yo nunca le he tenido miedo a nada de esto. ¿Por qué? Porque
mientras tú, pues no sé, es un sistema que tú traes desde que naces, o quién sabe, pero yo tengo esa sensación. Y dábamos vuelta llegábamos a Cobos, dábamos vuelta por el arroyo que está pasando la zona de tolerancia, porque nos gustaba entrenar a campo traviesa, porque a veces nuestras competencias eran en campo traviesa, corriendo. Y necesitamos correr hasta 20 kilómetros diarios. Regresábamos al estadio por lo que es ahora el Mariano Hidalgo, no, el Héroe Inmortal. Por allá regresábamos derecho y regresábamos al estadio. De hecho, en el estadio dejábamos todas nuestras pertenencias. Todos mis amigos corredores por ahí me han de identificar. Los que ya podemos correr todavía, los que no, pues ya se nos fueron varios Con del club que teníamos. Don Juan era el del estadio, ¿no? Lo que era el estadio municipal, en Sí. Victoria. El velador era Don Juan, don... Don Juan, que El que vivía ahí en el estadio, sí. que tenía una... Oh, Don Juan, sí. Sí, Sí, Don sí. Juan, ya murió ese señor. Sí, claro, era Don Juan. Sí, ahí vivía abajo en las gradas, Exacto, del lado del parque de del béisbol. lado del parque de acá, yo yendo para López Mateos. Claro, sí, sí. Ahí abajo vivía Don Juan y las señoras a veces nos preparaban agua porque le decía, ¿a dónde van ahora, muchachos? Le dije, vamos lejos. Y dijo, ahorita que vengan les tengo una agüita, y nos daban agua de limón cuando regresamos, porque pues tus entrenamientos son duros, tienes que correr sin agua para en las competencias poder hacer algo más. Yo soy el que te platicó, ¿te acuerdas que te dije? De ahí opté mi apodo. De ahí el que se le apareció el charro en la fábrica de pisos La Salud, de José García, en paz descanse. Ah, sí, sí, cómo no. Yo soy el que te platico que fui a la bodega y me dijeron, ya después de las 8 no vayas porque está muy oscuro. Y ahí sale el señor. Y te sale el charro sin cabeza. Y yo, pues, desde niño siempre fui así. A mí no me espanta nada, no, bendito sea Dios. Rezo mucho en la noche, me acuesto rezando por la gente, pues también oigo mucho tu programa, nunca te había llamado desde aquella vez que te dije que el charro, cuando volteé yo con mi costal de cemento en la cabeza para ir a seguir trabajando, hasta las 3 de la mañana, eran las 11 de la noche, fui por un saco de cemento a la bodega y estaba todo oscuro, estaba parado con un amarro recargado y con la otra con una riata de azar así en la mano. Y le dije, ¿qué? ¿Me piensas asustar? Y desapareció. Esos de allá, volvamos a lo que estábamos, para no entretenerte tanto, porque habrá mucha gente que te quiera llamar. Allá veíamos eso, y dábamos vuelta a Cobos, dábamos vuelta y ya dejamos de ir para allá por eso, porque pues si un hombre iba corriendo, posiblemente era más veloz que nosotros y no lo podíamos alcanzar, pero un niño es ilógico que corra más que nosotros, que hacíamos 10 horas 20 minutos a San Juan, nosotros que éramos profesionales en el atletismo. ¿Por qué? Porque pues, no te cansas, si tienes tienes la habilidad de administrar tu gas, lo que traigas, zancada, respiración, todo. Y eso es, Flavio. Dile al señor que exactamente ahí pasaba y varios amigos de nosotros dijeron, ¿saben qué? Yo no he visto al niño, pero ese señor a veces va con una niña vestida de blanco y cruza exactamente donde está ahora lo que es. Que ubiquen esa finca grandota, no la han desaparecido, pero ya los caminos desaparecieron, hicieron calles. Y ya está pasando a Emiliano Zapata, a Mujeres Ilustres para arriba, atravesando Sensata derecho, porque antes no había la Mariano Hidalgo, había un camino con curvas y todo, y nos encantaba a nosotros, porque arrancas del estadio, agarras el cerrito, y nos metíamos al arroyo del Cedazo, y subes desde el arroyo del Cedazo de subida hasta esa finca. Entonces a nosotros nos importaba mucho, el entrenamiento de nosotros era entrenar en las subidas, mucho, y hacer mucho esfuerzo en las subidas sin agua, sin abastecimiento, para en las competencias no andar con que te puedes quedar, ¿verdad?
No sé si se me está oyendo la sí. Perfectamente, claro, Y claro. por eso es esa niña, a veces lo veían ese señor con una niña, pero no los alcanzas. Nosotros somos corredores profesionales, vamos a correr a muchas partes, pero no los alcanzas. Yo digo, es igual como si te platicara aquí del Palomino donde vivo, la calle donde pasaba la carreta y como se oyen todos, las cadenas, todo, arre, arre, todo. Pero yo estaba solo aquí en el Palomino cuando compré mi terrenito, por eso es lo que te digo, que no, hay muchas cosas que después no te he platicado de historia, ya te la han platicado, yo ya la oí con un señor también del Palomino, también ya lo conozco a él. Que Señor Nájera. sí, aquí arriba, en la parte de arriba, en la loma, donde está el tanque del agua, aquí pasaba la carreta en la calle cuando estaba, sí, dime. No, don José Nájera le decía. Cuando estaba la calle en pura, como lo entregó el municipio, puros terrenos, con su drenaje, con su agua sin luz. Y en la noche, a la 1 de la mañana, los perros aullaban, feo, pero feo. Y yo salía y yo tiraba balazos. En aquel tiempo yo tiraba balazos. O sea, al paso una carreta le tiro balazos a donde sea. Pero le digo, porque teníamos para allá abajo vive otro amigo mío, ya murió él, también era corredor. Él vivía para allá por la línea verde, donde termina, porque esta carreta venía del monte, como del norte, de una calle de arriba del módulo, hacia abajo. Y cuando pasaba la carreta por arriba de mi calle, yo le tiraba un balazo y era la señal que él tuviera alerta. Y luego él tiraba dos, y era como nos identificamos, no había teléfonos, no teníamos ni luz, no teníamos nada en el Palomino. Y hasta la fecha estamos vivos, mi Flavio, bendito sea Dios. Pero esa señora, dile que no tenga pendiente, esa niña no hace nada, anda vestida de blanco, excepto como si fuera su primera comunión. Y el niño que llevaba ese señor con un taparrabo, que nosotros pensábamos que era un corredor, ese señor sí lo alcanzamos una vez, pero dando vuelta a la finca, como yendo para el sur, da vuelta en 90 grados a la izquierda, esa finca blanca. Y el camino daba por ver para los que tenían sus casas, sus parcelas, ahí todo eso era parcelas. Y daba vuelta y se perdía. Él no se podía meter al monte porque iba muy rápido corriendo. Nosotros íbamos a ver a 50 metros, vamos, a ese hombre, pero ya no llevaba el niño. A él sí lo podríamos alcanzar, pero al niño no. Al niño sí, pero a él no. El niño no sabíamos dónde se metió y la niña la llevaba una vez. Y todo ese camino, déjate digo una cosa, nos encontrábamos pantalones cruzados de las mangas de las mangas del pantalón hechas nudo y con una palma en medio, y los veíamos así. Nosotros veíamos en nuestro peregrinar por el entrenamiento muchas cosas, ¿verdad? Y veíamos pantalones seguidos para ese rumbo tirados con palmas amarradas al pantalón, maneados los pantalones hasta donde abre la tijera del pantalón. Sí. Todo eso. Pero pues no, nosotros vamos en nuestro show, no podíamos hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pues le agradezco mucho ya. Sí, no, deja, porque a lo mejor hay mucha gente que te quiere llamar. Y yo pues estoy un poco malo, pero no te preocupes. Yo estoy, después como te llamo en el programa que tienes el día, yo te digo, de ahí, de eso de la salud, yo trabajé mucho ahí. Y ya te digo, después, sí voy a ir a tu programa, te voy a platicar una historia, pero te la voy a escribir primero y unas fotos que me pasaron ahorita hace como unos 5 días. Yo no te puedo entretener más, mi Flavio, muchas gracias. Y yo te llevo esas fotos porque salieron en mi teléfono y te digo dónde andaba y todo.
¿Qué No, detalle? no tengo miedo, fíjate, bendito sea Dios, que no me da miedo eso, los fantasmas, los duendes, nada. Ajá. No me espanta, no sé por qué, Flavio. De hecho, duermo siempre bien oscuro, he dormido en cuevas, he dormido en muchas partes y no tengo miedo. Y ojalá y tú me digas ahorita, ya te cuelgo porque pues yo me voy a echar sueño. Y tú también tienes muchas que hacer, pero me dices algo, ¿por qué no tengo miedo, por favor? No, es algo suyo, es, no sé, su fe, su formación. Hay gente que educa a los niños a dormir a oscuras y crecen con ese hábito y se habitúan. Hay quienes con luz encendida, hay quienes con luz en el cuarto inclusive, entonces somos diferentes, quizá venga de ahí, no sé. Bueno, mira, Flavio, te voy a platicar así rápido. Yo salgo a correr, a trotar a la línea verde. Ajá. A las 4:30 de la mañana. Tal vez por eso me enfermé, lo que me agarró el agua el otro día que dije no llueve, sí llovió. Y salgo a las 4:30, 5 de la mañana a la línea verde, aquí en Palomino. Sí. Corro 1 hora, hago mis ejercicios porque fui muy especial en eso. Y de repente salió un perro grandote, así se me paró enfrente. Yo iba caminando apenas, nada más, no troto, porque cuando voy a trotar, voy caminando. Y para empezar a trotar, yo troto sin cansarme, porque sé hacer eso. Sin cansarme troto 1 hora, así, fácil. Porque sabes entrenar tu cuerpo para eso. Y este perro me salió, mientras llegaba a la línea verde iba caminando apenas 2 cuadras, porque bajo hasta el final, por la calle sola, a las 4:30, a las 5, ponle, 20 para las 5. Y ese perro me salió enfrente, nomás lo vi que salió de un baldío y se paró enfrente donde yo iba a pasar. Pero negro, así no era ni Rottweiler ni nada, era un perro muy raro. Y le dije, ¿y ahora qué? ¿Y tú qué? Me empezó a gruñir. Y yo le dije, no, mi amigo, le dije, a mí no me andes con tus bromas, en otras palabras. Y empecé a rezar así, un credo. Cuando empecé a rezar el credo, hizo 2 pasos para atrás. Y empecé ya dije, ya lo gané, lo seguí rezando, más, y hablando. ¿Sabes qué? Llegué a la línea verde corriendo atrás del perro y ya no estaba el perro. Y luego ya cuando llegué a la línea verde, dije, por si te metiste para acá, parécete, con otras palabras que me han salido a defender en otros terrenos, ¿verdad? Y eso me pasa aquí en el Palomino, pero sí, de que hay cosas malas, oye, pues, y si me dicen, ¿ya que te levantas tan temprano? Bueno, ¿y qué estoy haciendo? Digo que yo soy gente de acción, aunque tenga mis años, ¿qué tiene? Pues tienes que levantarse a la hora que Dios te diga, ¿no crees? Pues sí, muy respetable su idea, su Flavio, concepto. buenas noches, gracias por escucharme, Dios te ayude, y yo mañana por ahí te marco en el día para decirte unas cosillas. Muy bien, cuando pueda. Sí, gracias. Hombre, gracias a usted. Interesante estas pláticas. Vamos a hacer la petición de luz.